65. Solo 65. Pero en el otro, aquí cuántos bueno, hemos tenido. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Tuvimos alrededor de 65. Buenas noches, Lee. Buenas noches, don Milton. Berta, buenas noches. Catherine, buenas noches. Ahí está también Giovanna. Berta, Giovanna, te llamas tú. Milton, Kimberly, Luis, Mateo, Alejandra, Víctor, Cindy, Marisol, López Merino, buenas noches. Gabriela, Maribel, buenas noches. Catherine, buenas noches. ¿Cómo está Jennifer, Alejandra? Buenas noches. Aquí estoy dando a admitir a varias personas y ya vamos a iniciar. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bien, fíjate que aquí emocionado de que ya va a ser el fin de semana. Lástima que no se puede uno ir a paseos de algo, ¿verdad? Pero por lo menos ya no. Mira, va a estar difícil eso, ¿verdad? Porque esta situación que nos compele a estar, ¿cómo le llaman? En distanciamiento. Tampoco es que uno se sienta, como no hay a dónde ir, ¿tú a dónde va a ir uno? Sí, pero por lo menos ya se puede uno salir un poquito más allá de las 2. Entiendo que este fin de semana se puede salir, ¿verdad? Sí, entiendo. Y todo el día, hasta las ¿cuántas de la noche? 10 de la noche, ¿no? Hasta las 9. 9. Hasta las 9 de la noche. Y lo bueno es que desde temprana hora, porque creo que estaba platicando con un amigo, me decía que empieza, ya pues se puede salir a partir de las 4 de la mañana. Una cosa así, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, así es. Bueno, qué bien. Y el domingo también está libre. ¡Pum! Para ir al puerto. Sí, licenciado. Bueno, esa es otra cosa, que ya se puede viajar entre departamentos, ¿verdad? Pero lo malo es que solo que arrendaras a través de esas utilidades que aparecen en el telefonito que hay, o en la compu, ¿cómo se llaman esas aplicaciones de Airbnb y todo eso? Solo es la única manera que uno podría salir a paseo, porque como hoteles no hay. Porque te llevas a tu carpa, pues no hay tampoco parques abiertos. Total es de que no se puede salir. No se puede, de todas maneras. Mira tú, son las 7 de la noche con 10 minutos. Vamos a empezar. Creo que estaba por aquí siempre para que no me mire tan negrito. Básicamente para verme, es que acerco la lucita esta. Vamos a hacer una breve referencia a los temas de ayer. ¿Qué fue lo que ayer vimos? Básicamente nos quedamos por las fuentes del derecho civil. Platicamos acerca de la potestad emanada de los comicios, que también vimos que eran los comicios. Dijimos que los comicios eran organizaciones, la manera en que se organizaban los ciudadanos romanos en asambleas para poder, hacer el fin de los comicios era poder elegir gobernantes y también aprobar o improbar las leyes que les presentaban los magistrados, los senadores, según fuera el tiempo. Y de esa cuenta hubo varios tipos de comicios. Dijimos que había unos comicios por curias, que fueron los primeros. Luego evolucionó a hacer comicios por tribus. Luego hubo otro tipo de comicios que les llamaron por centurias. Y también tocamos el tema de que hubo entre los plebeyos, los ciudadanos romanos plebeyos, porque eso es, los plebeyos también eran ciudadanos romanos. Estos se organizaron en un tipo de una organización de ciudadanos que tuvieron al reunirse en asambleas denominadas también concilios. No se llamaban comicios, pero concilios de la plebe.
todo el ius sumado, el ius. Luego tuvo las leyes comiciales emanada de la potestad de los comicios. Luego tuvo los senado consultos y los decretos emanados de las magistraturas. Y luego tuvo como fuentes los rescriptos imperiales emanados del imperio, eso ya en tiempos del principado o en tiempos del emperador, de la fase política del imperio. Así pues, por ahí creo que íbamos y nos tocaría hoy, vamos a tratar de presentar, aquí estoy viendo toda la pantalla, ya me voy aprendiendo los pasos de esta máquina tú. Ahí. Entonces, vamos a presentar nuestra clase de hoy, en donde nos quedamos ayer y veríamos. Ahí está, ¿verdad? Así. Sí. ¿Qué? Para hacer conexión, nos hemos quedado, entonces, ya nos quedaría ver para hoy las magistraturas, porque recordar que ayer nos quedamos en agotar toda esa charada de los comicios y de los concilios de la plebe. Entonces ahora nos toca las magistraturas. Vamos a ver qué eran las magistraturas y a cada una en particular sus funciones y cómo evolucionó esto durante la República, porque básicamente hubo algunos magistrados al fin de, hablando de la etapa primaria, la monarquía, que corresponde a la época arcaica del derecho romano. Ya en la monarquía, al final de la monarquía, habían magistraturas. Pues el rey del monarca no podía, que era un rey, básicamente no podía hacer de todo, así que tenía él ciertos magistrados. Al final de la época arcaica, fíjate, del derecho romano, en la monarquía. Pero las magistraturas fundamentalmente florecen durante la República. Así que vamos a ver cómo florecieron. Y en realidad, en el gobierno de la República, era a los magistrados que se encargaba el gobierno en sus porque ya ves tú que la República tiene eso. La República, a diferencia de la monarquía o de la dictadura o del imperio, de lo que se trata es de que el poder no está concentrado en un solo órgano, sino en distintos. Es decir, que las funciones del Estado se distribuyen en órganos diferentes del mismo. Así podemos tener que en la República ya habían, el gobierno de la República en Roma se encargó a varios magistrados, pero habían unos que eran de más alto rango, otros que eran de menor rango. Los de más alto rango lo eran porque tenían la característica, detentaban la característica de estar dotados de imperium. El imperium o poder máximo. Vamos a ver más adelante que imperium es un poder que se ejerce sobre los ciudadanos para gobernar y para castigar también. Pero eso es lo que quiere decir imperium, un poder máximo para gobernar y para castigar sobre el ciudadano y en tiempos comprende asuntos militares también. Así que el gobierno de la República se encarga durante esa fase a varios magistrados, los de más alto rango estaban dotados de imperio. ¿Quiénes eran estos que tenían imperium? Los cónsules y los pretores. ¿Quiénes eran los magistrados de más alto rango? Los cónsules y los pretores. ¿Por qué? Porque tenían imperium. Eso es en la República. Entonces, fíjate tú que como si son funcionarios de alto rango, también a veces se les llama magistrados mayores o magistraturas mayores, y a veces hay clasificaciones, hay varias clasificaciones. Permítanme un segundito, vamos a admitir a unas personas, 1, 2, 3, 4, ahí están. A veces hay clasificaciones
de estas magistraturas, y dentro de los magistrados mayores también se clasifica a otro magistrado que vamos a ver más adelante, se llama censor. Pero en algunas sí, en algunas no. Ahora, lo que es seguro es que siempre vas a encontrar clasificado como magistraturas mayores en cualquier libro a los cónsules y a los pretores. La razón es que ellos poseían imperium. Entonces, si había magistrados mayores, quiere decir que habían otros. Estos van a ser menores. Como te he dicho, en el caso de los censores, hay quien los clasifica como mayores, porque en realidad no era cualquier cosa de llegar a ser censor. Lo vamos a ver adelante. Bueno, los magistrados estos, los menores, no tenían imperium, lo que tenían era solo potestas. Es decir, que su poder, su potestad estaba limitada a la función que ejercían. Ellos entonces van a ser los cuestores y los ediles. Los censores también tenían limitado su poder a su función. Vamos a ver que los censores tienen una función política muy especial más adelante. Entonces es la diferencia. Los cónsules y los pretores, ellos tienen imperium, poder máximo, pero los censores y los cuestores, los ediles, solamente tienen potestas. Vamos a admitir a otra gente. Ahí está. Vale. Sigamos. Bueno, todas las magistraturas ya mencionadas, los cónsules, los pretores, los censores, los cuestores, los ediles, todos ellos tenían características comunes que eran tres. Tres características comunes. ¿Cuáles? La colegialidad. ¿Por qué? Porque era un órgano colegiado. En realidad, la magistratura, los magistrados mayores tenían las magistraturas, habían siempre por lo menos 2 titulares. Quieren decir que tenían el mismo poder ambos. Y podía uno vetar la decisión del otro. Así que tenían que actuar de común acuerdo. Por eso la colegialidad, entonces, es una de las características. Luego está la anualidad. ¿Por qué? Porque el cargo era solamente por un año. Por eso es de anualidad. Solo duraba un año. Ya van 2 entonces. La colegialidad, la anualidad y la gratuidad. De gratuito. Porque se supone, ya ves tú, que ellos, los magistrados estos, ningún magistrado recibía remuneración económica, no tenían salario por el ejercicio de sus cargos. Entonces, por esa razón, a esas magistraturas se le llamaban honores. Fíjate tú, eso es importante. Se le llamaban honores por la gratuidad. Características comunes a todas las magistraturas, entonces, son 3. La colegialidad, la anualidad y la gratuidad. 3, fíjate. Preguntas que esas sí vienen en el examen. A veces uno pone, ¿verdad? Característica de las magistraturas que consiste en que la remuneración no tenían remuneración económica o tal, y ya tú pones ahí la gratuidad. O característica de la república vinculada al plazo que duraban los cargos de magistrados. Entonces tú pones la anualidad. Son 3 nada más las magistraturas comunes. Vamos a analizar más adelante. Nos vamos a topar con que hay una magistratura que en cuanto al plazo de su ejercicio es una excepción. Todas estas características, la colegialidad, la anualidad y la gratuidad, son comunes a todas las magistraturas, excepto a una, porque ahí vamos a verlo más adelantito. Vamos a reflexionar en ello. Entonces, los cónsules. Ahora, como ya sabemos, voy a regresar. Mira tú, aquí hemos visto lo que les es común.
definimos, vamos a repasar, definimos cuáles son las magistraturas, quiénes son magistrados mayores, dijimos los cónsules, los pretores, quiénes son menores. ¿Por qué? Porque no tienen imperium, solamente tienen potestad, es decir, el poder limitado a su función. ¿Quiénes son? Los cuestores, los ediles, los censores. Las características, que son 3: colegialidad, anualidad, gratuidad. Por eso, por ser gratuita, se le llamaba honores. Fíjate que quiero detenerme un poquito en esto de honores. Precisamente, como los magistrados eran los que a través de sus decretos fueron creando, a través de tanto decreto, un tipo de derecho. Es decir, que a la suma de todos sus decretos, de toda su actividad, a esa suma de toda su actividad, también se le denominó derecho honorario, precisamente por venir de esta situación de honores, por la gratuidad. Muy bien, entonces, ya que hemos analizado eso, vamos a ver a cada uno de esas magistraturas en particular, cada una. Los cónsules, entonces, tenían como función, mira tú, directamente el gobierno de la República. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Porque en ellos, aparte, residía la plenitud del imperium. Es decir, mira, del poder máximo. Ellos tenían era ilimitado su poder. Y su competencia era general, tanto en tiempos de guerra como de paz. ¿Quiénes eran entonces los encargados del gobierno de la República? Los cónsules, tú. Los cónsules. Ellos tienen la plenitud del imperium. Que no se te olvide, los cónsules tenían el gobierno de la República, tienen la plenitud del imperium, su competencia es general, es decir, es ilimitada. Los cónsules, muy bien. Bueno, luego están los pretores, que son el otro funcionario que yo le llamo mayor, los otros magistrados mayores, los pretores. Este es el que más le interesa a la clase de derecho romano, los pretores, porque vamos a ver que él efectivamente es el que se tiene más relación con el derecho. Los pretores son magistrados y también tienen, mira tú, imperium, tal vez no la plenitud del imperium, pero sí tienen imperium. ¿Por qué? Porque tienen el poder de mando y de castigo sobre los ciudadanos, que eso es lo que quiere decir imperium, y dominio sobre el territorio. Por eso es que los pretores son magistrados mayores también, porque tienen imperium, no la plenitud como los cónsules, ni el gobierno como los cónsules, pero tienen imperium porque sí tienen poder de mando y castigo. Y esto se refleja fundamentalmente en la función más importante del pretor. ¿Cuál es esa función? Mira tú, a ellos se les encarga, ¿qué te parece a ti? La jurisdicción. A los pretores se les encarga especialmente la jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción, compañeros? Esa es una institución del derecho, ya sabes tú. ¿En qué consiste la jurisdicción? Es la función o la potestad que tiene el Estado de administrar justicia, de aplicar la ley, de juzgar. Esa es la jurisdicción. Muchas veces en mis clases, acá cuando se me presenta la oportunidad, siempre aclaro a los estudiantes qué es la jurisdicción, porque nosotros, por la tradición, fíjate tú que hemos dado, sobre todo aquí en América, en relacionar la jurisdicción con el territorio. Eso es básicamente porque la gente lo que ve es televisión, y entonces en las series de policías y ladrones, ahí salen diciendo, es que esta es mi jurisdicción, dice un sheriff, ¿verdad? Y dice, esta es mi jurisdicción, y lo asocia la persona, ese término, con el territorio. Pero la jurisdicción es la potestad de administrar justicia, de juzgar.
solamente se relaciona con el territorio cuando nosotros vemos que se divide. Porque la jurisdicción, fíjate tú, hay hasta un adagio, aprovecho para decirlo, en la jerga del derecho, hay un adagio que dice, que se lee, que expresa que todos los jueces tienen jurisdicción, porque fíjate tú, si no fueran jueces, si no pudieran juzgar, si no pudieran administrar justicia. Por supuesto, esa es una facultad que les delegó el Estado. Así que todos los jueces tienen jurisdicción. Pero fijaos bien, no todos los jueces tienen competencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la competencia, la jurisdicción se divide en competencias, jóvenes. La jurisdicción se divide en competencias. Así, por ejemplo, un juez, si yo soy juez en materia civil aquí en el departamento de Guatemala, no podría yo conocer de una demanda que se presenta, en que se demanda allá por Puerto Barrios. ¿Por qué? Porque no está dentro de mi competencia por razón del territorio. Yo soy competente, o sea, tendría competencia un juez de la Departamento Civil, Departamento de Guatemala, solamente en Guatemala. En el Departamento de Guatemala. Y por muy juez de materia civil que fuera, no puedo conocer de un pleito que entre particulares allá en Puerto Barrios o en Izabal sería, ¿verdad? No se puede. Porque la jurisdicción sí se divide por razón del territorio, es una competencia, por razón del territorio se llama. También la jurisdicción se divide por razón de la materia, porque un juez del área civil no puede conocer de aspectos penales, de demandas penales, de procesos penales, no puede juzgar cosas penales, ni tampoco administrativas, solamente va a juzgar su materia. Entonces, la jurisdicción también tiene una competencia por razón de la materia, y así se divide la jurisdicción en penal, laboral, civil, administrativa, ¿me entendéis? Y también por razón de grado, porque fíjate tú, hay jueces de paz, hay jueces de primera instancia, hay salas de la Corte de Apelaciones que tienen ya magistrados, y entonces cada uno en su función. Así que la jurisdicción, no se os olvide, es la potestad de juzgar, la potestad de administrar justicia. Eso es que se le ha delegado el Estado a un organismo. En el caso de Guatemala, todos sabemos que al organismo judicial, y todos los que trabajan, los jueces, el organismo judicial le delega a sus jueces esa facultad de juzgar. Así que este magistrado pretor tiene esa facultad de juzgar, la jurisdicción, de aplicar la resolución de conflictos, aunque vamos a ver que él es el titular del Estado para la jurisdicción, pero quien ejecuta los juicios, quien en verdad discierne lo justo y lo injusto, ya lo hemos dicho en las clases anteriores, ha sido durante la época arcaica y también en la época clásica del derecho romano, los jurisprudentes, alguien que no pertenece a la estructura del Estado, un particular, que le pasa su juicio, su buen juicio, su determinación al funcionario del Estado, encargado de la jurisdicción, para que le dé validez. Lo vamos a explicar más adelante, pero sí, los pretores son los que tienen más relación con el derecho, los magistrados que más relación tienen con el derecho. Y entonces, por eso es que nos importa a nosotros tanto. Esta es como apunte, es un apunte nada más, que sí hubo con la evolución del Estado romano, ya ves tú que surgen nuevas autoridades, nuevos magistrados, y entonces ya se especializa. En el año 367 surge el pretor urbano para resolver litigios entre ciudadanos romanos, y el pretor peregrino, que aparece en 242, encargado de la solución de controversias entre ciudadanos
y peregrinos o entre peregrinos. Aquí arriba, si tú traes a memoria lo que explicamos ayer, ¿te acuerdas tú que a los ciudadanos romanos se les aplicaba el ius civili? Y a los extranjeros, y para discernir cuestiones entre extranjeros se aplicaba el ius gentium. Así que ya te puedes imaginar qué tipo de derecho era el que usaba cada uno de estos. Pero para efectos del examen esto no lo voy a preguntar, al menos lo de esta diapositiva. Ni en qué fecha, ni nada de eso. Nada de esta diapositiva no voy a preguntar, solo es un apunte cultural. Así pues que ya hemos visto a los cónsules y a los pretores. Ahora está esto, los censores, que era una magistratura importantísima y que tuvo gran influencia en los aspectos políticos en Roma, porque los censores, fijaos, tenían esa excepción que ya te había anunciado al principio. Dijimos que todas las magistraturas tenían en común la colegialidad, la anualidad y la gratuidad. Pero estos censores son la excepción en cuanto a la anualidad, porque a ellos se les nombra por 5 años. ¿Qué te parece? Y claro, ¿en qué consistía su labor? Y por eso era que tenían mucho poder, porque ellos hacían la lista de los ciudadanos, es decir, el censo, de ahí ven censor, y también la lista de los senadores, de aquellos que iban a integrar el Senado. Es una cosa importante porque ellos eran los que iban a hacer la lista de los senadores. Ya ves tú que en tiempos actuales, esto se me figura así que ¿cómo no iban a tener poder si ellos prácticamente nombraban a los que iban a ocupar el Senado? ¿Cómo pasa ahora? Mira, con las magistraturas aquí en Guatemala, qué rollo el que se tienen las cortes con eso de los nombramientos de las nuevas magistraturas. Pero la excepción a la característica que de la anualidad, entonces, es en el caso de los censores, porque son los únicos nombrados por 5 años, ¿verdad? Como hacían el censo de los ciudadanos y también la lista de los senadores, por eso tuvieron gran influencia en el aspecto político en Roma. Luego los otros magistrados menores serían los cuestores y los ediles. Los cuestores eran los encargados de la hacienda pública, los que, aquí están, los que llevaban las cuentas públicas. Y los ediles se ocupaban del orden de los mercados. Así que, mira tú, cuando hablamos del orden de los mercados, no es nada más que ellos, vas a creer tú, han estado ordenando champas ahí en un mercado como la terminal o algo así, sino que básicamente se refiere a las relaciones de carácter mercantil que establecían los romanos. Y pues ahí están las magistraturas. ¿Qué te parece? Cónsules, pretores, censores, cuestores y ediles. Estos últimos, censores, cuestores y ediles, solo tienen potestas porque su función está, el poder que tienen está limitado, la potestad que tienen está limitada a su función. ¿Quiénes sí tienen imperium? El cónsul, que es el que gobierna, en que reside toda la plenitud del imperium, y que ya vimos que su poder es limitado, y el otro que también tiene imperium, pero un poquito más bajito, es el magistrado pretor, que es el que tiene la jurisdicción. Bueno, hay otro magistrado ya a finales de la República. En la República se adoptó como una magistratura el tribuno de la plebe, que empezó siendo únicamente como el representante. El tribuno de la plebe era el representante de los concilios de la plebe. Aquí los puedes ver tú. Ellos lo elegían. ¿Quiénes lo elegían? El concilio de la plebe,
para defender sus intereses frente a los patricios. Pero, como este representante, entonces se denominó tribuno de la plebe. Si yo te pregunto quién era el representante de los intereses del concilio de la plebe, el tribuno de la plebe. Y aquí estaba lo que te decía, que esto nació como una magistratura constitucional exclusiva de la plebe. La plebe eran ciudadanos romanos también, pero los descendientes, hemos apuntado antes, de los latinos. Y siempre, ya te he dicho yo, que toda la vida tuvieron ellos problema, riña, contra los descendientes de los etruscos, que eran los patricios, pero ambos eran pues romanos. Así que al final, en la época republicana, ya ves tú que de todas maneras se asimiló a una magistratura, por eso se menciona aquí. Pero en realidad tú te tienes que fijar estos nombres. ¿Cuáles eran las magistraturas en Roma? El cónsul, que tenía el gobierno, el plenitud del imperium; el pretor, que tenía la jurisdicción, también tenía imperium; y los magistrados como el censor de censo, acuérdate, que ese tenía el censo de los ciudadanos y elaboraba la lista de los senadores. Y luego están los cuestores y los ediles. El tribuno de la plebe. Y al final, en la carrera política, pues esta diapositiva tampoco la vamos a poner. El único comentario que me merece, porque ya ves tú que trata acerca de cuándo empezaba la carrera política, que empezaba, según ellos, a los 17 años para ingresar a magistraturas menores, que ya sabes tú cuáles son, cuestores, ediles. Y luego, para ser pretor, por eso dice pretura, tenía que tener por lo menos 30 años. Ya para ser cónsul, tenía que tener por lo menos 42 tú. Después de eso ya podía acceder a, fíjate, por eso es que dice la censura. ¿Qué es esto de la censura? La magistratura de ser censor. La magistratura del censor es censura. Quiere decir que eso costaba hacer tú, porque tenías tener más de 42 años. Y ponernos a pensar que debido a la época en que se vive, que es el esclavismo, no cabe duda que esto y la esperanza de vida tan reducida en el esclavismo, que ya sabes tú que solamente la clase poderosa, los que realmente tenían poder, tenían acceso a educación y a puestos públicos tú. Entonces, si eso lo sumas tú a la esperanza de vida, tienes de ahí la razón para entender por qué se empezaba tan temprano con las carreras de las magistraturas. Fíjate, tú ya para ser pretor tenías que tener por lo menos 30 años, quiere decir que ya la habías hecho en la vida, porque ¿de cuánto sería la esperanza de vida durante el esclavismo tú, sin tantas medicinas y sin tantas comodidades como ahora hay para poder estar? Tal vez unos 40 años, 40 y 50 lo más. Bueno, la cuestión es que mira, la censura, que era lo que quería apuntar, no era cualquier cosa, porque había que tener más de 42 años y había que haber pasado por lo menos tener 42, independientemente de si pasaras por todos estos puestos. Ahora, entre cada uno de los cargos, pues 2 años de vacancia entre cada ejercicio. Esto no es importante para efectos, pero esto que está aquí abajo sí es importante para el examen. ¿Quiénes podían ser censores? Sería la pregunta. Los exmagistrados que tuvieron imperium. Ya sabes tú que eran los pretores y los cónsules. Ellos podían ser senadores. Los senadores, ¿ves? Ya sabes tú que son los que integran el Senado. Entonces, de todo, esto no es importante.
la carrera política y todo eso no es importante. Tampoco esto sí. ¿Quiénes podían ser senadores? Los pretores y los cónsules, es decir, los exmagistrados que tuvieron imperium, o dicho de otra manera, los expretores y los excónsules podían ser senadores. Licenciado. ¿Qué manda? O sea que en aquel tiempo igual estaba la regla de tener más de 40 años para ocupar un cargo público, ¿no? Al menos esos sí, pero ya te das cuenta que solo esos porque eran de mayor envergadura. Pues has visto que para los senadores, para las magistraturas menores, desde los 17 años, ¿ves? 17 años para ser edil o cuestor, podías entrar a los de 17. Luego para ser pretor, 30. Ya ser cónsul o si tiene ya una cosa mayor, mira, más de 42 años. Igual que para ser censor. Edil es como alcalde, ¿no? Bueno, mijita, fíjate que de ahí viene la palabra indudablemente porque se relaciona con los mercados, pero los ediles solamente, te lo voy a repetir porque vale la pena, aquí puedes ver que los ediles eran magistrados, pero que se ocupaban del orden de los mercados. Es decir, que ellos tenían en sus manos el control del... Cuando decimos mercados, nos referimos a la actividad mercantil y al comercio, no necesariamente a puestos, por eso decía yo, a puestitos que estuvieran físicamente por ahí y que hubiera que estarlos limpiando, no es eso. Así que los ediles no es como alcalde ni nada de eso, aquí los ediles son magistrados menores y que se ocupan del orden de los mercados. ¿Cuánto duraba, vamos a ver, a ti que me preguntaste, cuánto duraba en su cargo un magistrado edil? 5 años. No tú, porque recordaos que todas las magistraturas tenían como característica común la colegialidad, la anualidad, quiere decir que un año, y ¿cuál era la otra característica? La gratuidad. La gratuidad. Bueno, la excepción de la anualidad, es decir, todos los cargos de las magistraturas eran para un año, excepto, ¿cuál? Los censores. Aquí lo ves. Los censores eran nombrados por 5 años, tú. Después, los censores tenían, vamos a decir, ¿era colegiado ese puesto? Sí, era colegiado. Si tenían, era la característica de la gratuidad, también la tenían. Pero el plazo para los censores era de 5 años. ¿Por dónde íbamos? Pero para llegar a ser censor necesitaba tener 42 años, ¿verdad? No es el licenciado por sacarme la 42 años. Más de 42, por lo menos 42 años. Por eso era que te decía yo que no era cualquier cosa y algunos lo clasifican, hizo en los censores como un magistrado mayor, no por el imperium, pero sí porque costaba llegar a esa edad. Mira, costaba, yo digo, por la naturaleza del tiempo en el que se vive, que te digo yo, que era durante el esclavismo, la esperanza de vida debió ser bien reducida, tú. Así que llegar a 42 ya la había hecho uno. Entonces, el Senado íbamos, ¿por dónde íbamos? Está constituido por ex magistrados mayores, que son pues mira, y aquí está la onda, mira, los censores, aunque que yo te decía, regularmente yo entiendo como magistrados mayores a los cónsules y a los pretores, porque tienen imperium, pero algunos los clasifican a los censores como magistrados mayores por el poder político que llegaron a tener, porque como ellos eran los que elaboraban la lista de los que iban a ser senadores, tuvieron gran poder, pero no tenían imperium.
Es decir, no tenían esa potestad de gobernar y de castigo sobre los ciudadanos. Entonces, solo ves por el poder político, pero estos magistrados, los cónsules y los pretores, seguro ellos integraban los que habían sido, por eso son ex magistrados, podían integrar el Senado. Y a ellos se les denomina patres, porque se les atribuye un saber político, se les reconoce, como que dice, ellos ya sabían qué hacer para gobernar, cómo conducirse. No tiene el Senado como órgano, era un órgano político, pero no tiene poder de mando, no tiene imperium, no tiene potestas, pero es un órgano político porque se le reconoce que, ya ves tú, el saber, la experiencia para gobernar, y eso les da a ellos una cuestión que se llama autoridad patrum o autoritas patrum. Les da autoridad para gobernar. Esa autoridad es uno de los elementos que se manejan. La autoridad es uno de los elementos que guardan el equilibrio del gobierno en Roma. El otro elemento es el poder. Vamos a ver en esta diapositiva que el Senado intervino en todos los asuntos importantes de la República y especialmente cuáles, porque si decimos todos los asuntos importantes de la República, especialmente la dirección religiosa, ¿qué quiere decir que la dirección religiosa? La admisión o rechazo de nuevos cultos. También se les encomienda la dirección de las finanzas públicas. También se les encomienda el control de los magistrados, de todas las magistraturas, porque es un Senado. Mira, el Senado es un órgano de control. Mira, tiene el control de las magistraturas. También tiene la asignación de gobernantes para las provincias. Como son provincias, le llaman pretores o procónsules porque son de las provincias. En Roma se llaman pretores y se llaman cónsules, pero fuera se llaman pretores y procónsules. La verdad es que aquí nosotros hacemos la anotación porque esa asignación de gobernantes le correspondía al Senado. Así que también al Senado le correspondía los mandos militares, la dirección de los mandos militares y la dirección de la política internacional. ¿Qué te parece a ti? O sea que realmente el Senado era un órgano de dirección política, ese era un órgano tremendamente importante, que se da en la República. Ya sabes tú que conforme a la doctrina de la República, de toda la vida se sabe que en la República su distintivo es que el poder se distribuye en diferentes organismos de Estado. Por eso es que Guatemala es una república, porque el poder que es uno y radica en el pueblo, que es la soberanía, se distribuye para su ejercicio en organismos de Estado, que ya tú sabes cuáles son esos organismos de Estado. Muy bien, sigamos adelante. Las decisiones del Senado, vamos a ver que eran importantes, se tomaban por mayoría de votos, pero a veces no eran imperativas, a diferencia de las leyes que aprobadas por los comicios y los decretos de los magistrados. Pero las decisiones del Senado tenían carácter de consejos del Senado. Es decir, que la autoridad de un magistrado, una instancia con autoridad como un magistrado, podía pedir consejos al Senado sobre cómo resolver sobre un asunto. No obstante, te vas a dar cuenta que los magistrados, quienes sí tienen imperium, ordinariamente, para no contradecir a la autoridad del Senado y poder posteriormente, mira qué pícaros, al terminar su magistratura, ser admitidos ahí como miembros, regularmente admitían los consejos del Senado. Sin embargo, los magistrados, si lo querían, podían
fundados en su imperium, ignorar las recomendaciones del Senado. Cuando aquí hablamos en esta última nota de los magistrados, si querían, podían, fundados en su imperium, quieren decir que ¿qué magistrados estamos hablando aquí? De los cónsules y los pretores, porque ellos eran los que tenían imperium. Entonces ellos si querían podían ignorar esas recomendaciones de todas maneras. Entre la autoridad y potestad, la Constitución republicana, la libertad de los ciudadanos, que era lo que yo te decía, se protege en ese equilibrio entre la potestad política, que la tiene el Senado, y el poder socialmente reconocido. El poder socialmente reconocido es la potestad que tiene el Senado. Y la autoridad que es, el poder socialmente reconocido es el que tienen los magistrados, y la autoridad socialmente reconocida, o la autoridad, es la que tiene el Senado. Entre esos, sí, los magistrados y los comicios, eso lo vimos ayer también, tienen la potestad que les permite dar órdenes imperativas en forma de decretos, que eso es lo que daban los magistrados, y los comicios que daban leyes, ¿verdad? Lo vimos ayer. Los senadores, en cambio, únicamente tienen la autoridad que les permite autorizar o desautorizar los actos de los magistrados o de los comicios. Por eso es que hay un equilibrio. En cuanto a la jurisprudencia arcaica, ya vamos a terminar. La labor principal de los juristas hemos visto que fue la elaboración del ius. Eso lo hemos venido mencionando. Y a finales de la época arcaica, esa labor del ius ya en su conjunto es a lo que se le llama jurisprudencia, ¿verdad? A finales de la época arcaica, la labor de estos jurisprudentes también incluyó la interpretación de la ley de las 12 tablas. Porque ya por 450, recordar, más o menos se emite la ley de las 12 tablas, y eso todavía fue en la época arcaica. Pero no por eso dejaron de tener validez el ius o la doctrina de los jurisprudentes. Eso nunca perdió vigencia, así como la ley de las 12 tablas y las acciones tampoco jamás perdieron vigencia en toda la historia de la civilización romana. Aquí tienes el dato de que la ley de las 12 tablas fue la primera fuente formal porque esta está escrita, del derecho romano arcaico, y fueron las costumbres de los antepasados que estos 10 magistrados las resumen, pues las trasladan, las interpretan en ley y quedan recogidas en precisamente 12 tablas que son como de bronce. Por eso le llaman la ley de las 12 tablas, publicada en 450 a.C. Creo que eso lo habíamos dicho ayer también. Y mira, esto es lo último de la ley de las 12 tablas. Fue formada por un grupo de 10 magistrados, los decemviri, o decemviri, como tú quieras. Por eso es que la ley de las 12 tablas, distinguidos amigos, amigas, también se le denomina ley decemviral. La tradición, esto ayer me refería a ello también, que la tradición, por ahí hay algunos que afirman que esa ley de las 12 tablas habría sido aprobada por los comicios por centurias, pero eso no parece ser probable, he apuntado, y ayer también me refería a ello. ¿Por qué? Porque los comicios por centurias ya surgían avanzada un poquito la república, y la ley de las 12 tablas apenas, mira, fue promulgada en 450 a.C. durante la monarquía, así que no, de plano que no. Y distinguidos amigos, con esto creo yo que nos quedamos, ahí nos quedamos, ¿verdad? Exactamente.
ahí está. Ahí nos vamos a quedar ahora. Ya falta solamente un par de minutitos. Vamos a ver si me desconecto de esta onda. Dejar de transmitir, de presentar. Y volvemos a nuestra pantallita esta. Para alguna pregunta y comentarios finales que alguno tenga, con mucho gusto le escucho. Vamos a ver. Licenciada, con una pregunta. Vamos a ver quién habló primero. Jennifer. Yo. Dígame. Con una preguntita. Con respecto a la zona, ¿nos va a poner algún tipo de laboratorio como repaso o solamente parcial? Ahí vas a ver. Te agradezco la pregunta porque sí me ayuda mucho a explicar la metodología que siempre tuve. Fíjate tú que yo estudié, mi formación ha sido eminentemente pública. Tú. Por supuesto, ya al final de los años, uno también invierte en su educación. Incluso en la actualidad, yo veo que mi educación sigue siendo pública. Estoy en un doctorado, becado en un doctorado de Derecho Constitucional. Este es mi segundo año. Y veo yo que, para decirte pues que desde que era yo estudiante jovencito, así como ustedes, padecí igual que todos esa situación de estar en una universidad de carácter público y tuve la característica, igual que muchos de ustedes, de tener 20 feria de años cuando estaba en la universidad, de ser trabajador, un trabajador que quería salir del montón, que quería salir de la pobreza tan extrema en la que había vivido mi familia. Todas esas cosas yo las viví, y dentro de esa experiencia que tuve, odié en mi formación que me dejaran trabajos de grupo, por ejemplo. Yo eso no lo soporté nunca, tú. Siempre era un rollo, era un problema grandísimo, especialmente para uno que trabajaba tanto, el poder atender obligaciones de carácter estudiantil a ese nivel, porque sucede que nuestros grupos, ya ves tú, que son, ¿cómo se dice? Muchos, de mucha gente. Aquí ahorita estamos conectados 72, al principio habíamos un poquito más de como 90, yo había visto que se ha ido de la gente, pero de todas maneras somos bastantes. Con todas estas cosas como antecedente para poderte explicar que debido a que en carne propia yo sé cuánto cuesta estar haciendo tareas y que éstas le sean a uno ponderadas como es debido, a que eso de dar tareas y la evaluación de las tareas a veces se traduce en una manera muy subjetiva de ponderar, de calificar. Yo he optado, sí dejo laboratorios o algunos ejercicios por ahí, pero únicamente en el ánimo de que la gente practique y se tenga un poquito de preocupación por asimilar el conocimiento de las clases, a fin de que no tengan problemas en los exámenes, porque los exámenes son muy... Pues yo con mis laboratorios o las tareas que les dejara, si es que les deje muchas, que no creo que vayan a ser muchas, pero un par sí, pero únicamente con el propósito de practicar y de anunciar, de dar una muestra de lo que sería un instrumento de medición ya en el momento de los exámenes. Así que de esa manera sí, voy a dejar algunos laboratorios, pero cada quien si lo hacen a su aire, y algún trabajito que no tiene la denominación, vamos a decir, de investigar, pero sí lo que busca es que el estudiante a través de ese trabajito lea un poquito. Fíjate tú que yo no sé, por aquí hay bastantes zancudos en mi casa, hay un jardín por ahí que como produce de esos bichos, a veces lo están a uno picando tú. Entonces, volviendo al tema, ¿qué era lo que te iba diciendo? Así que voy a dejar un trabajito que no es de investigar, pero sí de hacerse de alguna información que estará en libros, en esos libros de la distinguida doctora Sandoval. Hay alguna información acerca, por ejemplo,
de la clasificación que ponen ahí de las acciones, por eso se llama ese libro, es el derecho romano y su sistema de acciones, algo así se llama. Pues ahí tienen ellos una clasificación de eso, tal vez una tarea de ese género yo ponga, pero no es que me la tengan que presentar o enviar incluso por esta vía, sino yo les voy a decir, miren, averigüen sobre la clasificación de las acciones estas, y el que quiera lo hace, y el que no quiera no lo hace, pero el que lo haya hecho, yo sé que va a poder responder a una serie que voy a incluir específicamente en mi examen del segundo parcial, en el que viene comprendido eso, y esa es mi manera de evaluar el trabajito. Así es como lo pienso hacer, distinguida. ¿Cómo te llamas tú, Jennifer? Buenas noches, licenciado. Yo quisiera hacerle una pregunta. Gracias, licenciado. Fíjese que yo me quería inscribir para el examen de retrasada del semestre pasado, pero veo que no está habilitado el link, o no sé si me estoy metiendo mal, porque estoy entrando a la página de la facultad, ahí en la cartelera, y veo ahí el anuncio de la fecha, que creo que es hasta el 6 de... hasta en agosto, no me acuerdo ahorita qué fecha es, hasta cuándo, yo creo que el 4, y su examen es el 8 de agosto. Entonces, a mí eso me está preocupando porque no puedo pagarlo en línea, no, porque no está habilitado, no sé si hay que esperarse más días. Fíjate una cosa que lo voy a averiguar, porque fíjate que si no está habilitado va a ser que no va a haber examen en esa fecha, pienso yo, pero digamos, yo tengo la voluntad de cumplir con las obligaciones que impone el estatuto de la carrera docente. No sé si hay alguna instrucción, pero creo que eso lo deberíamos de averiguar en el control académico, porque algunos docentes, es que fíjate que yo no quisiera opinar sobre eso porque de repente voy a malinformar. Había cierta gente que mañana, estos docentes del área básica, al claustro al que yo pertenezco, sabes tú que tienen ese propósito noble, tal vez muy noble, sí, de apoyar al compañero Orantes en ese problema que surgió, es una injusticia. Y en aras de esa situación dispusieron algunos, no sé si ustedes han recibido clases o no. ¿Has recibido clases tú? No. No, licenciado. Bueno, yo, por ejemplo, mira, yo sí pienso que los estudiantes merecen atención y hay que atender el requerimiento y también las obligaciones. Para eso le pagan, ¿verdad? También uno tiene una obligación con el Estado, con el estudiante, y por eso yo estoy dando mis clases. No sé si ellos dentro de ese contexto hayan decidido suspender o boicotear, por decirlo así, también los exámenes de retrasadas, pero pues si no hay, lo que determina eso va a ser la posibilidad de pagar o no. Pero si evidentemente no hay posibilidad de pagar, quiere decir que lo van a hacer al final. Si cualquier información al respecto, o si yo tuviera a través de esa cuestión de la plataforma del Classroom, con mucho gusto les comparto, de llegar yo a saber. Quisiera apuntar una cosa, decime. Le comento, yo ayer me tocaba teoría de investigación, pero desafortunadamente no hubo, porque yo ya pagué, ya está pagado el examen, pero parece que se suspendió porque no hubo un comunicado oficial ni nada por el estilo. Entonces, igual yo estoy con esa pena de que cuando lo van a dar, porque parece que fue suspendido, porque sí no llegó ningún comunicado oficial ni nada por el estilo, ni de la licenciada Loida. Fíjate tú que gracias por la observación. Yo en algún lugar leí, estoy busco ahorita aquí, que sí me acuerdo que alguien dijo que los miembros de teoría de la investigación habían decidido aplazar el examen en apoyo para hacer, no sé, en una medida
tomada dentro del contexto del apoyo al licenciado Orantes. Hasta ahí sé yo, tú. De derecho romano no hemos tenido, yo hasta ahorita no tengo, no sé si vayan a suspenderlo, pero si ustedes tienen la posibilidad de pagar, eso no se pierde. Aquí había alguien que hasta hoy no tengo información yo de parte del jefe de departamento de esta materia de que haya sido suspendido, pero si no aparecen los links para pagar, ni modo. Cualquier cosa, como te reitero, si tuviera yo información, les comparto a través del Classroom. Fíjese, licenciado, que a mí su clase de ciencia política del semestre pasado fue la que aparentemente dejé, porque solo me aparece la zona, no me aparece la nota de examen. Entonces a mí lo que me dijeron fue, si no te aparece es porque la perdiste, ¿verdad? Entonces por eso me estaba tratando de inscribir para el... Pero ese era el problema, que no se podía. Sí, pues eso debe ser. Pero, o sea que sí, Ana Gabriela, diga. Disculpe, a la compañera que lo que pasa es que se está metiendo mal. No se tiene que meter en la facultad, sino que hay un link que la lleva específicamente a donde se tienen que hacer los pagos. ¿Dónde sacaste ese link? Lo mandaron en un grupo de WhatsApp. No sé si tú estás en el grupo de WhatsApp para que te lo mande, me envíes. Voy a ver si es el mismo, niña. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miriam, Ana Gabriela, gracias por su aclaración. Compañera, perdón, sí, compañera, porque a mí me pasó lo mismo, que no me dejaba desde un principio y tuve que ir en el link directamente para que pudiera acceder, porque si no me dejaba tampoco. Mire pues, Jenny, ya vio, Jenny Ramírez se llama usted, ¿verdad? Qué raro que no le haya aparecido nota, Jenny Ramírez. Sí, muy raro. Yo pregunté a control académico, pero nunca me respondieron. Mira pues, pero qué raro. Ahí a través del Classroom me hubieras sometido ahí una nota. Del Classroom. Bueno, ¿y a usted le puedo escribir algún correo o es solo por medio del Classroom? Mira tú, pues ahí está la cuenta, para eso es. En el futuro, yo creo que ya les han instruido a todos ustedes de que deben tener una cuenta de Gmail, especialmente con ciertas características, ¿verdad? Para poder estar en el futuro en esa plataforma que se llama Moodle. Y ahí va a estar toda la información, pero de pronto, a través del Classroom, que es, no sé a través de qué plataforma vamos a examinar, pero esa es una buena pregunta. Mira, yo voy a estar al tanto de eso y cualquier información, como te digo, con mucho gusto te la hago saber si llego a conocer de algo. De todas maneras, mira, una cuestión que les quisiera decir, compañeros, son las 8:10. Hoy sí nos están corriendo con aquello que nos va a dejar el bus. Pero, ¿qué les quería decir yo? ¿Qué les quería decir? Nos va a dejar el bus. ¿Qué les quería decir? Ahí lo olvidé. Bueno, mira, las clases estas. Yo al principio, no sé si fue a la primera hora, me preguntaron sobre estas diapositivas y si las voy a compartir. Y si yo las voy a poner ahí en el Classroom. No es una grabación de esta clase, pero sí es la misma información teórica, palabras más, palabras menos. Y a lo mejor sí sean las mismas diapositivas o un poquito más mejoradas. Y esto yo quiero hacer constar, distinguidos amigos, que no es que yo sea traicionero con ¿cómo le llaman? El claustro al que yo pertenezco. No es mi propósito decir que ellos están haciendo mal, pero mis principios y mi formación fue la que me inspiró a dar estas clases, a cumplir con mi horario y
Y pues la mayor motivación es poderles atender a ustedes y a los que se quieran conectar. Lamento yo que si estamos conectados alrededor de 60 personas, quiere decir que hay más o menos 120 que no, ¿cuántos serían? Unas 100 personas, menos, más unas 80 tal vez, pero creo que nuestra clase es como entre 159 y 150 personas. Pero nadie va a salir perjudicado con que yo dé las clases, en todo caso se van a beneficiar. Y estas mismas clases que no recibieron, quienes no se pudieron conectar ahora y a través de Classroom las van a poder escuchar. Eso es lo que quiero hacer constar y agradecerles a todos su atención. ¿Alguna otra preguntita? No, ¿verdad? Faltan 15 minutos para que se termine la sesión, pero... Nada más para felicitarlo, licenciado, para su compromiso con nosotros, entonces sí lo valoramos mucho. Gracias. Muchas gracias, don Fernando. Fernando, te llamas tú, ¿verdad? Muchas Sí, gracias. Yo como Fernando. quisiera poder... Fíjate tú que lástima que esta plataforma no me deja ver a todos, porque apenas me salen unos, dos, sí, según no vaya rotando, pero yo lamento mucho que no tengamos mayor comunicación. Voy entonces les agradezco mucho que se hayan conectado. Yo veo que ya se están saliendo algunos, pero cualquier refuerzo o consulta que tengan necesidad de hacer, ahí por Classroom me pueden escribir, porque creo que ahí yo no le he consultado últimamente, pero ahí voy a tener yo la interacción con ustedes. Espero que todo esté bien y que también al compañero Orantitos ojalá se pudiera revertir esa situación que lo afectó, porque que él ha sido un buen compañero y buen amigo también. Bien, compañeros, si ya no hay nada más que hacer, los dejo descansar. Les deseo feliz fin de semana a todos. Espero que se sigan cuidando. Buenas noches. Y está bueno para la próxima. Está bien que no utilicen feliz noche. ¿Quién me habló? Jennifer. Está bueno que vean, ponen ahí unas letritas, pero si pueden poner aunque sea una foto, así como hace Jennifer, Ana, el compañero Fernando, para que uno pueda más o menos ubicar. No es que tengan que poner su cámara, pero por lo menos sí más o menos los identifica uno en el futuro. Yo me despido con esto. ¿Qué manda? Muchas gracias, Lick, por su esfuerzo, su dedicación y profesionalismo. Que pase buenas noches. Para servirle. Gracias. Ahí está. Feliz noche, Lick. Don Milton, feliz fin de semana. Feliz noche, Lick. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, dama, que descansen todos. Adiós, Lidia. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Buenas noches, gracias. Gracias a todos. Entonces, con permiso, nos miramos el próximo jueves. Cualquier Feliz noche, comunicación, feliz noche. Cualquier comunicación, pues ahí en el Classroom, ¿verdad?